Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. En nuestro país en el año 2000 se aprobó en una ley, las famosas leyes Trole, se aprobó la contratación laboral por horas, que no es nada más que el pago a través de un valor fijado entre las partes por el trabajo efectivamente realizado. Ningún contrato por sí solo crea empleo, ni ningún contrato por sí solo crea desempleo. Esto hay que tenerlo claro. Esto yo creo que no se pudo comunicar de manera idónea, no se pudo concordar con la ciudadanía. Hoy la pregunta ya estaba zanjada de esta manera. Quien tiene un contrato de trabajo no puede ser cambiado de modalidad. Existía ese claro bloqueo constitucional por parte de la Corte Constitucional al pasar esta pregunta que decía que, primero, deberá ser la primera contratación entre las partes. Es decir, si yo ya tengo un trabajo con mi empleador, no puede despedirme para contratarme por horas. Sin embargo, de que para despedirme tendrá que incurrir en gastos de indemnizaciones y bonificaciones que no son nada productivos. ¿Cuál es el resumen de esto? Que para pasar ese fantasma que nos querían imponer, debían de darse dos distorsiones. Primero, una distorsión económica, que un empresario, que un empleador quiera gastar dinero improductivamente en una liquidación de un trabajador. Y segundo, que haya una distorsión legal, que se quiera romper lo que se ha establecido, que no sea la primera contratación. Es decir, dos absurdos unidos para realizar una gestión de estas. ¿Y cuál era el otro tema que siempre se ha puesto en la palestra? Que es precarización laboral. Y aquí yo quiero que sí analicemos un poquito más. La primera precarización es no tener empleo. ¿Qué respuesta le damos a quien sale todos los días a buscar un ingreso económico para su familia y no lo tiene? ¿Qué respuesta le dábamos a esa persona? Esa persona ya está precarizada. Esa persona ya tiene una economía en deterioro. Esa persona todos los días tiene una intranquilidad de no saber si va a poder satisfacer, aunque sea las mínimas necesidades de su familia. Hasta ahí una parte. Pero ¿qué es lo que yo quiero que también quede claro para que no tengamos una especie de desaliento o desazón? Yo no la tengo. El contrato por horas es una herramienta más, una forma más, una modalidad contractual adicional. Sin perjuicio de que, de no existir, existen más de 27 modalidades contractuales en nuestro ordenamiento jurídico que se pueden aplicar directamente a cualquiera de las actividades productivas que se realizan en el país. Ahora, Andrés, una conclusión nada más en el ámbito que estamos desarrollando aquí en Contigo Noticias con el exministro Andrés Madero, y es, ejemplo, ahorita ya se negó esta pregunta, se perdió una oportunidad de tener una modalidad más. ¿Qué ganábamos y qué perdíamos con este resultado? Por favor. Bueno, ganábamos que ciertos tipos de actividades, que era la forma como se debía regular para mi gusto. El contrato laboral por horas debería tener una periodicidad de hasta un año y debería haber sido regulado para cierto tipo de actividades necesarias que puedan tener esta particularidad de requerir trabajadores por ciertos periodos de horas determinados o indeterminados en algunos casos, que son no pueden claramente establecerse con anterioridad. ¿Qué ganábamos? Eso, una flexibilidad, una dinamización del mercado laboral para ese tipo de actividades. ¿Qué perdemos? Yo creo que hoy no perdemos nada. Yo creo que hoy hemos escuchado lo que la población quiere. Creo que debemos de estar en sintonía con ese requerimiento, tanto el sector legislativo, el sector ejecutivo, la academia, los empleadores y los trabajadores, unidos, lograr consensos y acuerdos que permitan dinamizar el mercado laboral. Y aquí también hay que tener claro algo. No debemos simplemente quien ya está laborando, quien ya tiene la protección del Código del Trabajo, de las leyes de seguridad social. Debemos también escuchar a quien no tiene un empleo pleno, un empleo formal, a quien quiere incorporarse a tener todo este tipo de beneficios derivados de su esfuerzo y de su trabajo, de la contratación laboral. 3 de cada 10 trabajos, Andrés,
tienen todos los derechos, es decir, están en la formalidad. Y 7, para ponerlo de esa manera, pues estamos viviendo, como se dice, al susto cada día, ¿no? 7 de cada 10 ecuatorianos viven al susto con un empleo en desempleo, un empleo informal, un subempleo, un empleo que no permite garantizar todas las normas. ¿Existe algo más precario que eso, Rommel? Yo creo que no. Yo creo que era una oportunidad para que ciertas actividades, como he indicado previamente, se incorporen con plenitud al mercado formal, que tengan la protección de la seguridad social, que tengan todos los beneficios derivados del contrato de trabajo, y eso era importante. Creo que faltó un poco sintonizar con la ciudadanía, faltó un poco desmitificar algunos de los problemas o de los falsos dilemas que nos pretendían crear. Rommel, vimos que nos hemos pasado casi más de un mes de la consulta hablando de si era $1.92, $1.93, $1.98, $2, $3, 7, 11, 12, y nunca supimos. ¿Por qué? Porque ese no era el asunto. ¿Por qué no era el asunto ese? Porque las remuneraciones constitucionalmente y legalmente se pactan libremente entre empleador y trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Yo, con mi empleador, determinamos cuál va a ser el valor por hora. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Estado? Fija un piso, un valor mínimo por horas, del cual nadie puede bajar. Pero de ahí en adelante podemos fijar entre las partes cualquier valor de acuerdo a la característica del empleo que vayamos a desarrollar. Y eso yo creo que no se lo aclaró, no se determinó con eficiencia cuál era la forma de fijar las remuneraciones. Y nos entrampamos en si era $1.92.8, $1.93.4, 1.3775, y eso nos llevó a un desconcierto, a un clima de intranquilidad, de desconfianza, que ha visto los resultados establecidos en la consulta. Como indiqué al principio, nos hemos metido en falsos dilemas, nos han metido en falsos dilemas para intoxicar este tipo de situaciones. Primero, tampoco el contrato por horas iba a aparecer hoy si nos estábamos conversando y decíamos el sí fue aprobado para el contrato por horas. Tampoco es que el día de hoy iba a solucionarse el problema de los 7 de cada 10 ecuatorianos. Eso también hay que ser sincero y claro. Porque si no hubiéramos hecho contrato por minutos, contrato por segundos para generar mucho más empleo. Los contratos o las modalidades contractuales per se no generan empleo. Lo que genera empleo es un encadenamiento de situaciones, por ejemplo, normativas, como en este caso, un clima de seguridad, ahora física, un clima de seguridad política, de estabilidad económica, un clima de paz. Eso es un ambiente propicio para que existan inversiones nacionales, inversiones extranjeras, que vayan a aumentar el aparato productivo y la generación de plazas de empleo. Usted no puede generar empleo si el crédito productivo se vuelve casi prohibitivo con tasas de intereses que dan mucho que desear para el país. Entonces, este tipo de situaciones, este conjunto de medidas que deben de tomarse para generar un clima propicio para que aumente la producción en el país, y esta producción, este aumento en la producción, indudablemente va a generar un aumento de plazas de empleo. No debemos ser tremendistas y al decir ahora que ya no existe contrato por horas, se acabó el empleo en el Ecuador. Yo no lo creo, porque hemos vivido más de 24 años sin un contrato por horas y el empleo ha sido una respuesta al sentir a la realidad económica del país. Cuando el país ha tenido un crecimiento económico importante, ha crecido el empleo pleno y formal, y cuando ha existido un decrecimiento, ha venido a darse este deterioro de las plazas de empleo. Es decir, cuando tengamos claro que el pilar de crédito productivo, el pilar de industrias sanas, determinadas, claras, condiciones y reglas establecidas que se respeten por el Estado y por todos los que están todos los habitantes del mismo, por los jueces, un marco claro, en ese momento tendremos un ambiente propicio, un ambiente sano para que lleguen nuevas inversiones que generen mayor empleo. No solamente es un contrato el que va a crear o el que va a deteriorar las formas de empleo, es todo el encadenamiento productivo puesto al servicio del país
para que tengamos esta respuesta. Y aquí yo creo que sí es importante hacer un ejercicio. A ver. Nosotros en la Universidad de Ecotec siempre escuchamos a las partes. Nosotros estamos con aproximadamente 15.000 jóvenes siempre en contacto y escuchamos de primera mano cuál es el sentir. Porque a veces nosotros podemos pensar que la gente quiere algo, que la gente necesita algo sin escucharnos. Y desde otra esfera tomamos decisiones. De esa misma manera yo creo que es importante que el sector productivo del país, todos los empresarios, los gremios productivos se junten conjuntamente, valga la redundancia, con los trabajadores, con quienes no tienen empleo, con la academia, con todos los sectores sociales del país, para juntos llegar a un acuerdo en qué clase de país queremos, qué clase de industria necesitamos, qué clase de mano de obra debemos desarrollar, cuáles son las falencias que tenemos actualmente, cuáles son los puntos en común que se deben modernizar. Yo creo que es más importante y mucho más importante el día de hoy hacer una reforma inmediata a trámites que ya se vuelven un poco obsoletos, como por ejemplo el trámite de visto bueno, o una reforma que permita que la jubilación patronal llegue a todos los trabajadores y que no se convierta en un abismo que menos del 5% de los trabajadores pueden saltar de entre los 19 y los 25 años. Bueno, y ahí, Andrés, solo una pausa respecto a la jubilación patronal. Se ha tornado en una guillotina, ¿no? Porque usted puede ser un trabajador excelente, pero después llega cierto tiempo de servicio y le dicen: no puedo pagarte, no puedo seguir esto, gracias, muy amable, vaya bien. Se queda con una edad ya el trabajador que es más complicado volver al ámbito laboral para que lo contraten nuevamente. ¿Qué se puede cambiar en ese aspecto? Es un problema en todas las dimensiones, Rob. Y yo de primera mano lo conozco. En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es un órgano tripartito, compuesto por empleadores, trabajadores y el gobierno nacional, tuve la suerte en el año 2019 de llegar a un consenso entre estos sectores. Es decir, que de manera unánime nos pusimos de acuerdo todas las partes en dar una propuesta de reforma para la jubilación patronal. ¿Cuál era la propuesta de reforma? Y aquí hay que ser claros. Primero, la jubilación patronal no puede ser eliminada porque ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y en materia laboral los derechos son progresivos, es decir, van hacia adelante, no van en reducción de derechos. Ese es el primer punto que quedó aclarado para las partes. Pero como usted dice, una guillotina, yo le pongo el ejemplo de un abismo que menos del 5% de los trabajadores logran saltar. Este beneficio se ha convertido en un perjuicio para los trabajadores, para los empleadores, porque usted también póngase del lado del empleador. Ha contado con 19 años del trabajo de una persona, lo ha capacitado, lo ha formado, esa persona ha respondido en el puesto en que usted lo ha determinado. Sin embargo, por esta suerte de incertidumbre del cálculo, del valor, de no poder proyectarse con claridad en el tema de la jubilación patronal, usted se ve obligado a terminar su contrato. Para terminar su contrato tiene que pagar indemnizaciones, bonificaciones, en algunos casos con contratos colectivos mayor a lo que determina la ley, que simplemente es casi botar dinero en un tacho, porque productivamente no va a generar ningún rédito. En lugar de traer una máquina, va a pagar, en lugar de mejorar su producción, va a pagar indemnizaciones para terminar un contrato de trabajo. ¿Para qué? Para el día siguiente traer a otra persona seguramente sin toda la capacidad, sin el conocimiento de la estructura empresarial, sin el conocimiento de los proveedores, de los clientes, de las actividades que realizan dentro de la empresa. Y finalmente, para el Estado también se convierte en una complicación, porque vamos a tener una persona en una edad avanzada que va a necesitar un empleo y va a ser difícil que se reinserte laboralmente en las condiciones que ya venía desarrollando. ¿Cuál fue la propuesta que se consensuó? Okay. Se consensuó que el empleador haga un aporte adicional que se estableció en un promedio del 2% de la remuneración adicional a un fondo directo del trabajador desde el primer día de trabajo para su jubilación patronal. ¿Por qué es importante esto? Y me permito, Rommel, pedirle unos segundos para Adelante, hacer una explicación. Si Rommel López trabaja en Radio A 5 años, trabaja en Radio B 5 años, trabaja en Radio C 5 años, trabaja en Radio D 5 años y trabaja en Radio E 5 años, ha trabajado en radio 25 años. ¿Sabe cuál es su jubilación patronal? Ninguna.
Claro, porque no cambié de trabajo patrono. 25 años para un mismo empleador. Uh-huh. De la misma manera, si usted hubiera trabajado 19 años en la radio A y la radio A decide terminar su contrato, no va a tener tampoco ningún beneficio de jubilación. La propuesta era que este 2%, desde el día 1, la radio A le aportó en su fondo. Los 5 años, la radio B le aportó en su fondo los 5 años, que es el 2%, y al final de los 25 años, usted ha visto este rendimiento del fondo, ha visto este valor generar y ya tiene una disponibilidad a partir de los 25 años de los valores que están en ese fondo. Es decir, ampliar ahora sí la jubilación patronal para todos los ecuatorianos. Hay cierta clase sindical que no ha estado a la altura o que ya cumplió su ciclo, que no ha permitido dar una respuesta más allá de los trabajadores sindicalizados en el país a quienes no tienen empleo. A esos 7 de cada 10, ¿quién los representa? ¿Cuál es el sindicato de esos 7 de cada 10? ¿Cuál es la central que agrupa a esos 7 de cada 10 que no tienen empleo, que sí están en la precarización, que sí están siendo perjudicados sus derechos? ¿Quién los representa? Entonces, a ellos hay que buscar la respuesta, a ellos hay que agruparlos, a ellos hay que escucharlos y a ellos hay que darles la solución para que puedan tener un ingreso para su familia. Yo creo que es el momento en que la dirigencia sindical dé un paso hacia adelante. Yo creo que hoy el país ya no quiere protestas. El país hoy quiere propuestas. En vez de lanzar piedras, como vulgarmente se dice, lanzar ideas que den una generación de empleo pleno. Andrés, yo creo que con la consulta se va dando pautas en el ámbito laboral. Hablamos lo de la jubilación patronal. ¿Qué otro aspecto se puede destacar? Y esto para ya cerrar este diálogo y esta entrevista. Bueno, yo creo que hay temas importantes de modernización. Teníamos también dentro del Ministerio del Trabajo, en el momento en que yo estuve al frente de esa institución, una propuesta para modernizar el trámite del visto bueno, optimizar los recursos tanto para empleador y para trabajador, y que este trámite, con una reforma legal implícita, sea generado de una manera dinámica y directa. Es decir, si usted como empleador no le ha pagado la remuneración a su trabajador dentro del periodo oportuno, es una causal de visto bueno para que el trabajador solicite su terminación del contrato de trabajo. Pero actualmente, ¿qué me pide la ley? Que vaya a realizar un trámite de investigativo, que vaya a hacer notificaciones al empleador, que presente pruebas, que gaste en pruebas, que realice todo un sinnúmero de situaciones durante casi 30 días para obtener la respuesta del Ministerio del Trabajo a través de sus inspectores de trabajo que permitan declarar la terminación del contrato. La propuesta era hacerlo simplificado. Si usted como empleador no me ha pagado dentro de 30 días la remuneración, yo le entrego una carta que puede ser utilizada a través del Sistema Único de Trabajo, SUT del Ministerio de Trabajo, lleno los datos y inmediatamente le notifico a mi empleador que doy por terminado mi contrato por este incumplimiento. Uh-huh. El empleador, de no estar de acuerdo con ese documento, debería irse a impugnarlo en la vía judicial. Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto, con los protagonistas de la información.